Bueno, me acaba de llegar un libro que llega en la Argentina en un momento muy particular, en donde desde la Conferencia Episcopal está debatiendo el tema narcotráfico, los gobiernos, la situación en Santa Fe y Córdoba, y Editorial Planeta ha tenido la gentileza de enviarnos esta novela, que es Los Corruptores, que ustedes están viendo en este momento, allí en la tapa y justificadamente porque las crónicas que hay literarias la definen como el mejor thriller que hay en este momento en habla hispana sobre el tema de la droga. Y lo han dejado venir a su autor hace como 15 minutos que llegó, lo bajaron del avión, lo trajeron aquí a Infobae y en un ratito más está yendo. No, no es para tanto, pero está con nosotros Jorge Cepeda Patterson. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, es muy amable. Un placer estar contigo, Luis. Acabo de recibirlo y empecé a hojearla. Y casi es una descripción, lamentablemente, de un fenómeno latinoamericano que puede nacer con el asesinato de una joven muy bella, que puede estar vinculada con el poder político y que describe algo que se está repitiendo, lamentablemente, mucho de nuestra Latinoamérica, ¿no? Absolutamente. Para mí el pretexto fue efectivamente armar un thriller de suspenso que permite echar un atisbo a lo que está sucediendo con el poder detrás de las cámaras, tras bambalinas, ¿no? Yo tengo 20 y tantos años de periodista y he hecho varios libros de no ficción, de análisis político, de sucesos periodísticos, de actualidad, etcétera. Y hago un par de columnas a la semana de análisis político, etcétera, y hay un momento en que sientes que has alcanzado los límites para describir esa realidad, ¿no? Entonces la posibilidad de hacer un thriller político me permitió dar cuenta de las otras vías no enfocadas, no alumbradas, no iluminadas por el periodismo tradicional, ¿no? Cantidad de anécdotas y situaciones que como periodista te vas enterando de la corrupción de un gobernador, de la manera en que un general se vincula con el narcotráfico o no, lo que sucede en esos restaurantes elegantes donde en verdad las élites acuerdan la letra chica de lo que luego se va a aprobar en el Parlamento, etcétera, etcétera. Solo la ficción permitía exhumarlo, digamos. Es un valiosísimo taparrabos la ficción, porque lo que se cuenta es realidad pura y absoluta. Hoy hay como discusiones respecto de si el narcotráfico hay que enfrentarlo directamente a través de una guerra o si se supone algún otro método alternativo. En el libro aparece esta discusión, ¿no? Sí, sin duda, porque en efecto, después de 12 años de estar enfrentando al narcotráfico con balazos y con metralletas, nos damos cuenta que lo único que lo ha hecho es dispararlo, ¿no? Es una batalla que tenemos perdida de antemano. La capacidad de infiltración y de corrupción que tiene el narcotráfico con los enormes volúmenes de dinero líquido que manejan es inaudita. Y año tras año nos queda clarísimo este dato, ¿no? La estrategia no puede ser meter al ejército a las calles a tratar de confrontarlo. Es como haber roto ya la botella que decía rompas en caso de emergencia. Nosotros la rompimos hace 7 años y las cosas no han mejorado, han empeorado. ¿Y cuál, digamos, porque hoy este debate está dado muy específicamente en la Argentina, sí, el reclamo de mayor participación de las fuerzas de seguridad, pelea directa cara a cara. No siendo esto, ¿cuál debería ser el camino en los lugares que ha dado éxito? De entrada es un tema complejo, que cualquier solución parecería, es irresponsable de entrada, por supuesto. Sería más bien un orden de cosas. En conjunto significa que la sociedad tiene que abordarlo, es decir, no es una tarea que compete estrictamente a la autoridad. Es decir, la opinión pública como un todo tiene que entender que tiene que ver con los hábitos de las nuevas generaciones, tiene que ver con un asunto también de ética, de responsabilidad frente al uso y el abuso de sustancias que están en el límite. Tiene que ver con la legislación, por supuesto. Yo soy de los que milita en la idea de que se requiere una legalización, por lo menos parcial, del tema del narcotráfico, porque es la ilegalidad lo que da estos enormes márgenes de ganancia al narcotráfico, lo que los convierten prácticamente en imbatibles, ¿no? Aquí en el libro se ve esto, pero es muy interesante, porque usted llega aquí al Río de la Plata, en donde tiene de una orilla el sistema uruguayo muy reciente, que a
despenalizado el uso de drogas y ha tomado por parte del Estado la comercialización de algunos de estos estupefacientes. Y aquí en la Argentina, donde estamos en las antípodas, y la gran mayoría de las discusiones es absoluta punición de todo tipo de fenómeno vinculado con el narcotráfico. Insisto, a mí me parecería que tendencialmente es una estrategia equivocada. El, el modelo de negocio del narcotráfico ha venido modificándose. En México hace 15 años se decía, bueno, mientras no se metan con la población, claro, y ellos se dediquen al trasiego de drogas, cultivándola en las sierras y llevándola a Estados Unidos, un muerto ocasional entre ellos, ¿qué más da? Es más, invierten el dinero en negocios. Lo que fue sucediendo después es que comenzó a aumentar el consumo de nuestros propios mercados, nuestras plazas, nuestras ciudades, y pronto la disputa por esas plazas. Hoy, cuando los argentinos se enteran de que hubo una matazón, aparecieron 20 cadáveres en las afueras de una ciudad mexicana, etcétera, lo que están leyendo en realidad son las confrontaciones entre dos bandas o dos cárteles por la disputa de Acapulco o de Guadalajara o de Ciudad Juárez, ¿no? Por el valor que tienen ya los mercados de consumo locales. No se dedican ya solo al trasiego, sino efectivamente al control del mercado. Y esto implica comprar al policía de la esquina, al que está fuera de una escuela secundaria, para poder hacer la venta en ese lugar. Entonces, tiene un poder cancerígeno que penetra en el tejido social. Claro. No es algo que sucede al margen de la población. Y mantenerlo en la ilegalidad, ¿usted cree que es simplemente favorecer este tipo de pelea de imposible resolución y que genera, yo sostengo que hay como un código penal, hay leyes distintas dentro del narcotráfico, de los territorios narcos, hay un código penal distinto, hay un modo de saldar las cuentas de otro distinto? Absolutamente, y sobre todo la clave está en que mientras sea ilegal, como digo, el margen de ganancia es absolutamente extraordinario y casi astronómico, lo cual da un potencial de corrupción imparable. Claro. En su novela no solo usted cuenta cómo la corrupción que genera el narcotráfico invade las cuestiones más frívolas, como pueden ser las estructuras de modelos, actores y demás, la política, pero también el periodismo. ¿Cómo se ve afectado nuestra profesión con la aparición de este fenómeno del narcotráfico? De entrada por la violencia que desencadena. Es decir, decía Luis que tiene sus propios códigos. Más bien es prácticamente la ausencia de códigos, es decir, rompe cualquier esquema en el que uno se pueda entender con ciertas reglas, ¿no? Es decir, al capo de la plaza no le gusta la cobertura mediática, no solo del reportero, sino del periódico, líder de la comunidad, se va contra el periódico. Y cuando digo no le gusta la cobertura, no me refiero ni siquiera a que la nota lo haya exhibido a él como capo. Simplemente un buen reportaje sobre la corrupción que tenga que ver con el robo de autos y donde está involucrado un policía o la complicidad de las autoridades. El reportero está tocando, sin saberlo, temas claves del narco porque resulta que esa autoridad es protector del cártel local. Y lo que verdaderamente a ellos les importa es que no queden expuestos aquellos que los protegen. Y entonces se van contra los periodistas. En México en este momento es uno de los países del mundo con mayor agresiones y muertes de periodistas. Ese sería el primer impacto, ¿no? Claro. El segundo es que si bien la corrupción en nuestros países ha sido endémica, casi desde tiempos coloniales, como podría ser de otra manera, en los últimos años esto se ha acentuado y tiene que ver efectivamente con los alcances inauditos que alcanza la circulación del dinero que procede del crimen organizado. Ya no solo del narcotráfico, se ha irradiado a tantos campos que tienen que ver, la piratería ya está en manos de ellos, las extorsiones a comercios, a instituciones, recientemente incluso la extorsión directa a cabildos, a ayuntamientos en poblaciones pequeñas o medianas, de tal manera que la corrupción ha tomado como una vuelta de tuerca, digamos, que existía desde siempre en la sociedad mexicana como en tantos países mediterráneos y de América Latina,
y en el mundo en general. ¿Y a cuánto? Porque usted lo decía muy bien, ¿no? O sea, el blanco, en el más estricto sentido de la palabra, que es un periodista que osa desafiar el discurso que quiere el capo de la banda narco, pero digo, ¿a cuánto se está del copamiento del negocio en sí, con tanto dinero líquido y con tanto dinero de los medios de comunicación? Digamos, que ya haya medios de comunicación directamente financiados por el dinero del narcotráfico. No me atrevería yo a decir que esto ya ha iniciado, pero en efecto hay una gran cantidad de periódicos, sobre todo regionales, estaciones de radio, etcétera, donde el narco ya a través de las amenazas censura prácticamente todo lo que tiene que ver con sus intereses. Y en algunos casos, zonas de la frontera, en México con Estados Unidos, Tamaulipas, Ciudad Juárez, etcétera, algún colega me ha comentado que el director del periódico, en los temas en los que no está seguro, envía la información para recibir un visto bueno o un tache de lo que se puede publicar o no a juicio del capo del lugar. O sea, hace como un prechequeo con el sector de, no sé, relaciones públicas o de prensa de la banda narco. Exactamente. Espantoso. Es más, en algún momento, platicando en una redacción de uno de estos periódicos con algún colega, me llevó a una parte, a un rincón, porque no estaba seguro de quién dentro de la sala de redacción podría estar asalariado ya por el narco. Es terrible, digamos. No, es terrible porque están infiltrados, literalmente. Tanto como dueños de medios de comunicación, quisiera pensar que no es el caso, pero para efectos prácticos da lo mismo. A la hora de la redacción, que decide qué publica o qué no publica, el efecto es el mismo. Absolutamente. ¿Y cómo le ha ido a usted con el libro en este sentido? Contando, insisto, desde el lugar de la ficción, pero con una base de tanta realidad, ¿cómo ha recibido? ¿Ha tenido algún tipo de impacto en ese sentido? Bueno, el libro desde luego ha sido impactante en México, está circulando ampliamente. A mí me ha sorprendido, por otro lado, que, bueno, yo hago una columna y he sido director de periódicos allá y siempre me he caracterizado, digamos, por una línea crítica. De tal manera que la novela tampoco es que sea inédita en este otro sentido. Sí me ha sorprendido que ha sido adquirida para ser traducido en varios países. Se está traduciendo al portugués, al italiano, al francés. En España ya va en segunda edición. Quiero pensar que los temas de corrupción, de radiografía de la clase política y con todos sus vicios y prácticas viciadas, es un fenómeno muchísimo más universal y generalizado de lo que podría pensarse el caso es exclusivamente mexicano. Pero amenazas directamente por el libro no hay todavía, y tocando madera. Y enhorabuena que así sea. En cuanto, y aquí está relatado en su libro, el fenómeno del PRI, un fenómeno que yo no quiero calificar por respeto a alguien que sabe tanto como usted de la política mexicana, en cuanto coadyuvó el concepto del PRI a la hora del favorecimiento del narcotráfico. Yo he llegado a la conclusión de que el narcotráfico no tiene partidos, desde luego, ni ideologías. El PAN gobernó México durante 12 años, del 2000 al 2012, claro, y acaba de perder el poder, y prácticamente no hizo diferencia concreta. Y el PRD, que es el partido de izquierda en México, que ha gobernado en varias entidades federativas, ahora mismo en la capital del país, tampoco se advierte una distinción en la relación entre autoridad y crimen organizado. Parecería, insisto, que es tan fuerte, es un tsunami, digamos, que barre absolutamente con tejido e instituciones, ¿no? Literalmente horizontal, fenómeno de poder atravesar todos los sectores políticos e ideológicos. Transversal, independientemente de la fuerza política de la que se trate, ¿no? Hoy se está hablando en algunos sectores de la Argentina, en algunos casos estigmatizados políticamente. Yo soy de la ciudad de Rosario, en donde en lo que va del año se han superado los 210 muertos vinculados en las peleas, como usted mencionaba, de bandas narcos que disputan la jurisdicción en un territorio. De esto se trata, ¿no? Y están todas mezcladas con fenómenos violentos como barras bravas de los clubes de fútbol, la distribución propiamente dicha, la delincuencia del menudeo, que también es administrada por las bandas narcos. En cuanto el mexicano de Ciudad Juárez, como usted mencionaba, se acostumbró a que en su paisaje esta violencia está instalada. Y yo diría que eso es lo más peligroso, en efecto.
El hecho de que uno vaya conviviendo con la violencia y como sucede en el caso de los hijos que van creciendo sin notarlo, claro, por parte de los padres, la violencia es así, es decir, ahora sucede lo que no sucedía hace 6 meses y dentro de 6 meses, si no hacemos algo radical hoy, va a estar sucediendo lo que ahora no sucede. Y cuando pasan 4 años, ya somos otros. claro. Yo suelo decir que en Morelia, Michoacán, se consuelan pensando que en Apatzingán están peor, ¿no? Y en Apatzingán creen que ahí no sucede lo que en la sierra de Aquila está pasando. Pero luego hay un día en donde Apatzingán empieza a suceder lo que Aquila, y en Morelia empieza a suceder lo que Apatzingán, ¿no? Y al final ha cambiado la vida de todos, y un día nos estalla la bomba en la cara, porque no le tocó ya a un familiar o a una situación muchísimo más cercana, ¿no? Eso es, me parece a mí, la parte más peligrosa de este tipo de fenómenos que como la humedad van penetrando de a poco y un día estamos enlamados, Claro. sin habernos dado cuenta. No se lo pregunto al autor de esta ficción, que recomiendo, que es Los Corruptores, sino al periodista que relata la realidad, que está frente a la realidad. ¿Es optimista en esta pelea? En última instancia, sí, y más que nada por mi esperanza sobre la condición humana, ¿no? Porque al mismo tiempo, y aparece muy claramente en la novela, hay un personaje que dice que le fascina ir por las calles de la colonia Roma, que es una colonia de la ciudad de Maravillosa, México, de clase de su media, DF. exactamente. Que dice, me encanta caminar por la calle porque no pasa una semana sin que descubra un nuevo oficio. Es decir, alguien que se está inventando una manera de ganarse la vida. Y yo extraigo de ahí la lección de que mientras haya ese espíritu, esa fuerza para no sucumbir, me parece que hay esperanza en la condición humana, en este caso de los mexicanos pese a todo. Gracias y la mejor de las suertes aquí en la Argentina con Los Corruptores de Jorge Cepeda Patterson. Bienvenido y que la próxima sea con más tiempo, así puede recorrer un poco más Buenos Aires. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Hasta mañana. Ya llega Carlos Mira en Infobae TV. Mi nombre es Luis Novarecio. Es un gusto acompañarlos. Mañana a las 16 estamos con ustedes.